¿Fue muy difícil? ¿Era bastante la carga académica? ¿O en realidad uno lo puede llevar con la herramienta que está en la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia en el aspecto académico? Y cuenta un poco los ramos importantes y todo eso. La carrera es exigente, múltiples facetas. Hay por lo general 5 a 7 ramos por semestre. El primer semestre es bastante introductorio, con derecho constitucional, bueno, estos cursos de sistema de razonamiento jurídico, expresión escrita, bueno, los cursos de formación en general. Y luego damos paso ya a los ciclos propios de derecho civil y de derecho procesal. En el camino se van sumando cosas como derecho administrativo, derecho comercial, ya la carrera un poco más avanzada, entre medio derecho penal, ¿sí? Derecho laboral, tributario, administrativo. Es una carrera que si uno lo pone en comparación a otras universidades, y hablo con conocimiento de causa porque me he dedicado también a esto laboralmente en el último tiempo, comparten muchas cosas en común con la mayoría de las casas de estudio. ¿Sí? O sea, parten de la base en donde el derecho se enseña de una manera muy tradicionalista, como el contenido, ¿sí? La estructura. Quizás la forma de pasar el contenido es distinto, los ramos se llaman distinto a la mayoría de las universidades, bueno, cada uno ve como el nombre que le quiere poner al programa. El contenido en cuanto a la carga de lectura es alto, sobre todo si consideramos que estos cursos de formación general también tienen harto componente de lectura. ¿Ya? Es una universidad que insta a la gente a leer. ¿Y tú tenías que leer así como todos los días en tu casa, más o Sí, menos? sí. Y si bien era tedioso por la cantidad de información que había que digerir diariamente, no es algo que... O sea, en el fondo, para mí era una ventaja comparativa estudiar de esa forma. Versus lo que era, por ejemplo, hacer ejercicios matemáticos, destinar todo un día a hacer un... Claro, tenía en el fondo esa habilidad para poder hacerlo de una manera más eficiente y gran parte del estudio también se concentraba en la casa. ¿Sí? La clase, yo nunca fui una persona para ir regularmente. Para mí ha sido un temazo del examen de grado. Espero ahora ya poder haber cerrado este ciclo en esta última instancia para también empezar a hacer la práctica con relativa tranquilidad, sin perjuicio de que ya esté trabajando y ya esté inserto dentro del mundo jurídico. Obviamente que el obtener el examen de grado y la titulación supone un plus para no solamente el prestigio como profesional, el poder recibir una renta acorde a lo que es ser profesional, sino que además ya me hace pensar en que, por ejemplo, hay cosas a las cuales voy a poder dedicarle mucho más tiempo, cosas que no son evaluadas dentro del examen de grado, como es, por ejemplo, el ámbito comercial, que es de mi gusto, el ámbito de las sociedades, bueno, derecho, esa parte del derecho en general. A eso iba ahora mi pregunta, ya. Y luego el ámbito laboral a la hora de conseguir trabajo, luego de haber estudiado todo estos años en la Adolfo Ibáñez, Derecho, ¿se te hace más fácil? ¿Hay bastante oferta? ¿Ahora está complicado? Cuenta un poquito después cómo es para tú conseguir trabajo Es una saliendo de ahí. carrera saturadísima, es de las más tradicionales junto a medicina, artes, que otras carreras más bueno, de la antigua, ¿cierto? Hay más de 40 facultades que imparten derecho, deben egresar, no tengo el número exacto, pero debe egresar mucha gente todos los años, y lo veo también en parte con la cantidad de personas que postulamos a las corporaciones de asistencia judicial, que vamos a Claro. listas de espera para poder optar a lo que nos gustaría hacer, o bueno, si no, a donde llegamos siempre hay gente que está esperando para poder insertarse en el sistema, quienes ya culminan este proceso para titularse, o sea, fechas constantemente copadas. ¿Sí? Llegó un punto en la pandemia en que como los aforos también eran reducidos, muchas personas tenían que ir a titularse a otras regiones, Ya. a una corte de apelaciones, por Me ejemplo, en imagino, Talca. po. En definitiva, frente a esa realidad, una carrera que está sobre demandada por gente que la quiere estudiar, lógicamente que insertarse al mundo laboral no es algo así de fácil. ¿Sí? Me gusta lo que la universidad ofrece porque te hace ser una persona activa, te hace ser una persona dinámica y que frente a la adversidad jamás va a querer preferir la zona de confort para buscar una solución. Yo estoy hablando igual un poco desde mi perspectiva, pero siento que la universidad me formó de esa manera. Me entregó las habilidades o las competencias verbales y paraverbales que yo tengo, en parte, fueron pulidas en la universidad, fueron desarrolladas de esa manera. Entonces, eso a la hora de insertarme laboralmente me permitió encontrar, por ejemplo, hoy día una oportunidad que me deja satisfecho. Ya. Bien, egresé sin estar titulado, ya estoy inserto dentro de un mundo laboral en donde yo ya teniendo el título voy a seguir trabajando en lo mismo, ¿sí? Pero ya con la posibilidad, por ejemplo, de patrocinar causas, no ser el procurador que va a estar a cargo de un tema en específico.
Y yo tengo claro de que para todo lo que es el mundo laboral influyen bastante lo que es los contactos, lo que es la misma universidad que saliste, etcétera, etcétera. Y Es una universidad de contactos, pero me imagino, muchísimo. po. Hay redes de contactos hoy día más potenciadas que cuando yo, por ejemplo, ingresé. Estoy hablando de la red de alumnos, alumni se llama. Pero es propio porque han ido Es, saliendo alumnos, po. es claro, es propio de todas las culturas organizacionales, académicas, ¿sí? Pero hoy en día le han dado un enfoque que antes no se veía, como por ejemplo el acompañamiento psicológico, en búsqueda del trabajo propiamente tal, Ya. o en cómo o tomar oportunidades. Las mismas empresas se acercan a la universidad para crear ferias laborales o para Bueno, ofrecer pasantía. Los mismos estudiantes, cuando están ya insertos dentro de una práctica, ellos mismos empiezan a buscar para que entre gente de la mm, misma casa de estudio. Y el contacto importa mucho en esta universidad. O sea, si uno también ingresa a la Universidad Adolfo Ibáñez, y creo que esto también es sabido en términos generales, el contacto importa. No lo voy a desconocer, porque dentro de uno va formándose con personas que durante su vida han estado, y no quiero decir que aquí siempre vaya a tener un compañero que tiene una empresa por el papá, ese es el típico estereotipo, y hasta cierto punto es verdad, se puede dar, en muchas partes se puede dar. bueno, o sea, la Y gente que es va un motel, auto, afuera de la U es un motel, es un mirador, entonces es un motel. Tú salís de la U en la noche y está lleno de autos, mi todos los mamá. vidrios empañaditos. No, hay de todo, o sea, hay buenos que ponen música, hay gente que va a carretear así como a spot. Igual siempre pasan los pacos de correo, ¿sí? Es una constante persecución, como que se forma gente, llegan los pacos y se dispersa. Ya. Y eso todas las noches. Porque literal voy a decir, es un ser, el pedazo de vista, bueno, es muy bonita la universidad. Ahora, de hecho, hoy día con esta vista debe estar espectacular, se ve todo Santiago. Y en Viña lo mismo, en Ya. Viña, tú no sé si has visto fotos de la Viña, visitado la de Viña, No, no iba a la de hermano, Viña. es una ¿Cómo? vista pero weón, completa de todo el ¿Y estero tú has ido Marga a la de Marga. Viña? Sí, ahora para mi grado estuve estudiando allá 2 meses, me fui a estudiar allá. ¿Y qué tal la Fantástico, diferencia entre la de Viña y la de me Santiago? saqué la espina, de hecho eso podríamos hablar también, me saqué la espina Ya estamos del... hablando. Ya lo estamos hablando. En Viña la realidad es totalmente distinta a cómo es la cultura de vida universitaria. Ese político universitario salta cosas como del gobierno Bueno, y que ese, ha pasado, o ese sea, otro ejemplo. Vi todo el proceso de cómo los buenos se conformaban, se constituían, se han instaurado en los medios y en las universidades, y yo vi todo cómo hicieron eso. Y hoy día la mayoría de sus están en el gobierno. sí, Hicieron po. toda la carrera. O sea, yo también he hecho la ficción de decir qué pasa si yo hubiese aceptado en alguna de esas ocasiones las invitaciones que ellos me hacían a hacer del Frente Amplio. Pero yo conversaba mucho con la izquierda en la universidad, nunca fui una persona que, considerándome de derecha, lo dije en un momento. De toda esa camada, la única así como que podría llegar a ser como presidente después sería la Camila Camila Vallejo. Vallejo. Y Boric, yo no sé si a Boric lo vuelvan a elegir porque Se va a jubilar no después de creo. esta wea. Y se va a Sí, dedicar a si ese hacer bueno charlas. ya está jubilado en pleno Nunca, gobierno. nunca, nunca ha trabajado ese culiado, Sí, siempre ha pues, estado en un sí, sí, sillón ya está. hablando. No, si hace sus cosas. Se la daba muy de la intelectualoide, pero está bien, es un presidente joven, yo encuentro que es mucho el desafío que tiene sobre su hombro, sobre todo en un régimen presidencialista, como que espera mucho de la figura del presidente, y él llegó democráticamente a ser lo que es, ¿cachai? Él también juega mucho, viéndolo como desde una perspectiva histórica, a lo que fue Allende. Lo cita constantemente, él tiene de alguna manera Se cree el ser Allende del siglo esa XXI. representación. Hola people, ¿cómo están? Hoy día estoy aquí con Pipe Cabrera, un invitado muy especial. Preséntate para el público. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Rodo. Como decía, mi nombre es Felipe Cabrera, tengo 27 años, soy estudiante aún, egresado, no, más no titulado, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en esta oportunidad vengo a contar mi experiencia, lo que ha sido en estos años de distintas dinámicas, y espero que también esta experiencia sirva para estas futuras generaciones que están decidiendo hoy dónde poder ingresar a estudiar. Muy bien, muy bien. Bueno, y lo que siempre yo hago al principio es preguntar a lo invitado, ¿cómo fue tu proceso del colegio a la universidad? ¿Tú ya tenías claro que querías estudiar Derecho en la Adolfo Ibáñez o por ahí te diste alguna vuelta? ¿O cómo fue ese proceso para entrar a la universidad? Me di una vuelta bastante larga, ingresé
el año 2015 a Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez. Siempre quise estudiar en esa universidad por distintas razones. Las principales son el modelo educativo, ¿bien? En las distintas dimensiones que creo yo potencian a la persona para ser un profesional, una persona integrada en la sociedad. Ya vamos a tener la instancia para poder conversar sobre las distintas facetas que yo considero relevantes a la hora de querer tomar la decisión de ingresar a una casa de estudio determinada. Y pensaba en que comercial, como también tenía la experiencia de mi padre, que es ingeniero comercial, y que por ahí las habilidades Ya. propias de la administración, el interés por la economía, me hacían pensar que quizás ese era mi camino. Entonces ingresé a esta carrera y ya estando dentro me fui dando cuenta de que no era quizás en donde yo me sentía realmente completo, y el aporte que yo podía dar también desde mis capacidades no se estaban viendo potenciadas con los cursos que estaba teniendo. Por poner un ejemplo, contabilidad. Macroeconomía fue algo que en el momento terminó siendo un desafío muy grande. Si bien en el tiempo después pude retomar estas cosas desde otras dimensiones propias del derecho o de las ciencias jurídicas y Claro. sociales, no con ese componente tan matemático. Decidí cambiarme de carrera ¿Y esto fue en el primer año? en el primer año, el segundo semestre. Ya Ya. estando en noviembre, tuve una conversación, bueno, conmigo mismo en un principio, luego con mi familia, con mi papá principalmente, donde les comenté, yo no puedo seguir en esto, no me siento cómodo, no me siento completo, no creo que estoy siendo realmente alguien que se esté formando para ser un profesional de excelencia, ¿sí? O alguien que signifique un aporte hacia la comunidad. Siempre he tenido muy marcado ese servicio o esa vocación de servicio social, más bien. Entonces, la universidad me ofrecía esa instancia. Yo quería seguir estudiando en la Universidad Adolfo Ibáñez, y dentro de las carreras, que son pocas, hoy en día hay un abanico más grande de posibilidades, desde un bachillerato hasta carreras con doble titulación. En ese tiempo solamente habían seis alternativas. Claramente, si me estaba yendo de ingeniería comercial, no iba a ingresar en ingeniería civil. Claro. Entonces, las oportunidades se reducían a solamente 4. Y de las que existían, la de Derecho, ¿sí? Era la que me llamaba más la atención, también en parte por los consejos que estaba recibiendo en mi entorno. O sea, desde mi profesor jefe hasta mi madre, pasando por amigos cercanos, me decían: tú tienes que estudiar Derecho. Eres una persona que tiene habilidades comunicativas, que le gusta esto del debate, de la discusión, Mm, de poder quizás ser un aporte desde esa área. Lo vi como una posibilidad, los puntajes me daban para no tener que dar el examen nuevamente, o sea, la PSU. Así que no lo pensé más, salí de la universidad, volví a ingresar al proceso siguiente, y ya en marzo estaba matriculado para ser estudiante de Derecho. perfecto, perfecto. Y ahí cuando entra, bueno, tú ya habías estado en la universidad un año, así que probablemente ya tenías más o menos claro cómo era la universidad en su ambiente social. Más o menos en el ambiente social, o cambia mucho pasar de ingeniería comercial en la Adolfo a derecho. Quizás también ahí el ambiente social cambia un poco. ¿Cómo lo ves eso? Sí, Antes de entrar de plano a lo académico, primero hablemos de eso estamos social. hablando de carreras que son diametralmente opuestas, no en lo que se vaya a formar la universidad. Al menos un tercio de los cursos que hay por semestre son de plan común, ¿sí? Cursos de formación general en donde tú compartes con estudiantes de distintas carreras. Ya vamos a entrar a esos detalles, obviamente, propios de esta experiencia, pero en definitiva, pasar de una carrera en donde son 500, 600 las personas que ingresan año tras año, 14 secciones, yo me acuerdo estaba en la sección 13, 14 en algunos de los ramos, o sea, eran más, incluso 16 por lo menos, a tener una carrera en donde solamente éramos 2 secciones. En derecho eran dos En secciones. Derecho solamente eran 2 secciones. Hoy, si no me equivoco, son 3. También redujeron la cantidad de personas por sección. Éramos 60, entrábamos 120, ahora son 3 de 40, si no me equivoco. Eh, y claramente el sentido también de comunidad y de pertenencia es distinto. Por ahí, como son menos secciones, si bien existe un nivel de competencia entre los mismos estudiantes por quién obtiene los mejores resultados, quién después a la larga también, por ejemplo, puede hacer carrera dentro de la ayudantía o en líneas de investigación, eso en comercial también existe, solamente de que en esta segunda carrera existen los cursos que son conocidos como tracks de honor. Entonces, los estudiantes que tienen rendimientos sobresalientes o están dentro de la vanguardia académica tienen sus secciones separadas, ¿sí? Y pueden obtener también una mención específica en función de los cursos que vayan tomando, con profesores también que
históricamente preparan también a estos estudiantes. ¿Pero eso pasa solo en derecho o también, o sea, perdón, solo en comercial o...? Desconozco si es que en ingeniería civil es igual, me parece que sí, pero bueno, las realidades también han cambiado, estoy hablando de esto del año Claro. 2015-2016. Y bueno, en psicología, en periodismo, me parece que habían algunos cursos que tenían 2 secciones y otras, bueno, como en Y, todas las carreras va cambiando semestre a semestre. y el ambiente como, digamos, social a la hora de hacer amigos, no sé, había gente de distintos estratos sociales, ¿cómo era esa, como digamos, no tanto como lo académico, sino como a la hora de hacer amigos y, y digamos, pasar un buen rato? La universidad se preocupa mucho desde el día que uno ingresa, y hablo también por los centros de estudiantes, la organización, la cultura organizacional que hay en torno a la universidad se preocupa desde el día uno en que uno no se sienta solo, ¿sí? Actividades como la bienvenida mechona, el mechoneo social, que es también algo en ese entonces era un poco más disruptivo porque era sabido que cuando uno ingresaba a la universidad tenías que ir a pedir plata Sí, para sí. conseguir de vuelta tus cosas y te ibas todo sucio y al final había una fiesta en torno a eso. En la Universidad Adolfo Ibáñez, al menos cuando yo entré, y esto ya se llevaba haciendo con harto tiempo de anticipación, eh, se realizaba una actividad a beneficio de la comunidad en Peñalolén, entonces te dividían por cuadrillas, quienes las dirigían eran estudiantes ya de más avanzados dentro de la carrera, y bueno, eso también culminaba con una actividad entre todos, así habían comunidad, Ya, se formaban, esas mismas cuadrillas también pasaban quizás después a hacer ayuda en distintos tipos de experiencias, ¿sí? Se entregaba un manual, entonces para que o sea, el estudiante en el fondo se asimilara cómo era vivir en esta universidad, claro. considerando también que es una universidad que está en un cerro, bien, apartada de una realidad que es muy disímil. Cuanto la experiencia que hay en Peñalolén estudiando en la Universidad Adolfo Ibáñez versus lo que es vivir en Peñalolén cruzando la diagonal Las Torres, donde hay poblaciones históricas a nivel país, nos hace pensar de que también es una situación, una zona de privilegios y donde se genera una suerte de confort que muchas veces la vida universitaria que hay en torno a la universidad no es como en otras realidades, ¿sí? Claro. Donde hay mucho más integración, se es más universidad en el sentido de que existe un universo de realidades distintas, ¿bien? Yo no quiero decir con esto de que es una universidad que segrega, al contrario, cada año avanza más hacia la integración social, eh, pero sería tapar el sol con un dedo si es que dijéramos que dentro de la Universidad Adolfo Ibáñez no existe una zona de privilegios, ¿bien? En ese sentido, hacer vida universitaria muchas veces, al menos desde mi experiencia, en los años 2016, 2015 en adelante, costaba mucho. ¿Bien? La gente por lo general hacía sus actividades, sus quehaceres, y como la universidad estaba muy apartada, la gente terminaba yéndose rápido y no había mucha actividad, ¿sí? Ya. No se podía, bueno, en ninguna casa de estudios, tengo entendido, se puede beber y consumir sustancias ilícitas. O sea, según yo, no se Una puede, cosa, pero todos lo hacen. una cosa es que, claro, no se puede, otra cosa es que, bueno, el Adolfo Ibáñez era muy común que no se hiciera. Ya, Y voy a hablar del alcohol principalmente, ¿bien? Porque como también mucha gente llega por transporte o tiene que tomar claro. locomoción de la que la misma universidad ofrece para poder desplazarse en un estado etílico, bueno, las sanciones eran muy duras con respecto a eso, Ya. ¿sí? Entonces, la vida universitaria, y no estoy diciendo que está condicionada esta por el alcohol, pero la vida universitaria dentro del campus era bastante baja en cuanto a la asistencia a los quórums, ya sea, por ejemplo, participación en elecciones, las fiestas por lo general eran fuera o sea, la universidad no entregaba los espacios para hacer este tipo de eventos, menos con alcohol, entonces todo se hacía por fuera. ¿Y era más normal como que ir a la casa de un compañero o como que era Sí, ya, era era mucho más de más ese normal. estilo? En ese tiempo también era ir al Inter, ¿sí? Igual, Ah, es claro, un ahí punto de está, encuentro de distintas universidades, claro, entonces por ese lado, verdad. eh, la vida universitaria dentro de la universidad, si uno la buscaba, existe, ¿bien? Hay una cultura organizacional detrás, pero la adherencia hacia participar en estos espacios era bastante bajo, al menos en ese tiempo, ¿sí? Ya sea esto se había reflejado en la asistencia a las actividades como en la participación a la hora de tomar decisiones sobre quiénes iban a ser los representantes. ¿Sí? Quórums que llegaban al mínimo y a veces se superaban porque, bueno, había también compromiso de parte de quienes participaban en que la situación fuera distinta. Y no había desmotivación generalizada frente a esta realidad,
pero obviamente que no es una experiencia como lo es, por ejemplo, en la Universidad Católica o la Universidad de Chile, en donde hay también un sentido más de pertenencia hacia la universidad. ¿Sí? Mm, Existe toda una cultura sobre lo que es la marca de la U y en la Universidad Adolfo Ibáñez eso no pasa mucho, ¿sí? ya. Al menos desde lo que es la vida universitaria. Ya, y ahora como yo, bueno, quería ya irme a lo académico, como preguntarte ya cómo fue tu experiencia académica en Derecho, pero antes de eso, tú como que querías siempre estudiar en la Adolfo Ibáñez, ya fue primero Ujú. comercial, luego Derecho, como, por qué tantas ganas de estudiar solamente en esa universidad y quizás no dijiste ya, Derecho, me voy a otra para probar otra cosa? Porque vivía al lado de la universidad. Bueno, No, es un buen punto, es un buen punto. siempre estudiaba en Peñalolén, vivía antes en la Florida. Nos cambiamos a Peñalolén precisamente para poder estar más cerca del colegio. Y considerando los traslados, un tema no menor, bueno, No menor, no sí menor. era un factor, ¿ok? Pero no era el único ni el principal. La universidad se caracteriza por tener un modelo bastante disruptivo frente a lo que es la enseñanza tradicional. En distintas casas de estudio hablo con conocimiento de causa al contexto en el cual yo ingresé también a estudiar. Tuve la posibilidad por política estudiantil de conocer muchas universidades a lo largo del país, tanto tradicionales, públicas, privadas, eh, y en ese sentido, en ítems como la infraestructura y los servicios que se ofrecen, servicios me refiero higiene y aseo, impresiones, estacionamientos, salas de estudio, biblioteca, bien, calidad docente, investigación, Bases de datos, de todo. todo lo que sea, ya si nos vamos en el detalle, por ejemplo, tener talleres para poder realizar ciertas actividades, centros de estudio, en fin, todo un área es bastante nutrida, ¿sí? Están los recursos, y doy fe de que la universidad, los recursos que se invierten, que no son menores, es una universidad bastante cara, sí tienen una inversión dentro de lo que es la experiencia dentro de la universidad, ¿sí? No se escatiman gastos en ese sentido. ¿Bien? Perfecto. Aparte cobran en UEF, o sea, la universidad constantemente está aumentando, bueno, Claro. a un valor real en función de la inflación, claro, pero por ese lado no podría decir nada. Y si lo comparo, por ejemplo, con otras universidades donde tuve la posibilidad de ir, y cosas tan básicas como, por ejemplo, que no haya papel en los baños, que pupitres que son muy antiguos Claro. versus los modernos que yo podía tener acceso al momento en que empezaron las clases híbridas, la universidad prácticamente todas las salas las transformó a la posibilidad de que hubiera un porcentaje de estudiantes presenciales y otro porcentaje de la casa y Genial. con condiciones de poder participar en la sala como si estuvieran presentes. Entonces, por ese lado, la experiencia en cuanto a infraestructura y calidad del servicio fue muy buena. ¿Bien? Sé que suena bastante mercantil hablar de calidad en el servicio, pero al final hay una relación de consumo Sí, también claro, dentro de esto. sí, la educación es Desconocerlo, más cara que la... desconocerlo sería tapar el sol con un dedo. Entonces, por ese lado, la universidad siempre me llamó la atención. Ahora, los enfoques que tenía la universidad, ¿sí? Yo me considero una persona de pensamiento ideológico liberal, ¿sí? Siempre he estado hacia el lado de la derecha de la discusión política. Eh, es una universidad también que tenía sentía ese feeling Claro. ideológico a la hora de querer formarme, por ejemplo, en cursos de formación general como lo son hoy conocidos como artes liberales, core curriculum. eh, este modelo o este enfoque en el fondo que buscaban insertar en los estudiantes desde primer año, dato freak, nosotros fuimos los conejillos de India de este modelo porque antes la universidad tenía lo que se conoce como artes liberales, ¿bien? Me parece que ustedes son CFG, cursos de formación general, ¿no? OFG, OFG, OFG. bien. Estoy hablando de expresión escrita, argumentación, Claro, ya, liderazgo, ya. ciencia, historia de Chile, historia universal, filosofía, ética, arte, bien. Esto fue, cuando yo entré a comercial eran esos los cursos, ¿ya? Ciencia 1, ciencia 2, liderazgo 1, liderazgo 2. Luego, nosotros cuando yo entré a la nueva malla de Derecho, nos instauraron este sistema que se llama Core Curriculum, lo compraron a Columbia. Este modelo de formación nace a partir de lo que es la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Trajeron incluso al director de esta área de la Universidad de Columbia, Roosevelt Montaz, a explicarnos un poco cuál era el propósito, el sentido de tener este tipo de formación. Y bueno, básicamente era darle humanidad a los estudiantes y a los futuros profesionales, desde distintas dinámicas y áreas del saber.
que te comentaba, la ciencia en general. Tuve cursos de astrofísica. En arte supe analizar distintos periodos de la historia en función de, bueno, el área en cuestión. Y eso te va formando un nivel de pensamiento, sobre todo crítico, frente a la realidad, que no solamente te genera temas de conversación, Claro. sino que también te hace pensar también en que quizás hay áreas más allá de lo convencional que son de tu interés o que te permiten también insertarte dentro de un mundo que es súper dinámico. Claro, Bien, y que, haciendo la conexión de lo que tú estás estudiando con otra área. O exacto. sea, Y bueno, desde luego compartiendo estos cursos siempre con gente de otras carreras. ya. Entonces, siempre hay distintos puntos de vista y perspectivas para Y, analizar un tema común. bueno, ese punto. ¿Y se crea como bastante ambiente para tú convivir con personas de otras carreras? Sí, de hecho, ya una vez con este modelo inserto fue aplicándose a cada vez más carreras. Partimos en Derecho, después se aplicó comercial un año, los civiles entraron desde otra generación y así hoy día todos deben tener el mismo modelo. Eh, las salas estaban predispuestas en mesas redondas, mesas ovaladas más bien. Entonces, Ya. una sala de máximo 15, 20 personas, con un profesor guía, obviamente. Importante, también los profesores dentro del modelo tienen libertad de cátedra. O sea, hay un profesor que se especifica dentro de los temas, de los textos que se leen en común en todo el programa, y son cursos anuales también, los primeros 2 al menos. Si bien hay textos en común, el análisis de cada profesor va a depender de lo que él también investiga y lo que hace frente al tema. Por ejemplo, uno habla de la libertad, otro habla del amor, otro habla de la igualdad, ¿sí? Entonces se van generando talleres, sesiones, o sea, en la misma sesión se van discutiendo estos temas, se plantea después un ensayo final sobre lo mismo, comentarios críticos periódicos. Y uno también va viendo la evolución. O sea, uno parte escribiendo de una manera y termina el año escribiendo de una manera diametralmente opuesta. Pero porque se estuvo constantemente nutriendo ese pensamiento, uno fue escuchando también a quienes estaban en la sala, iban dando su opinión, la interpretación que daban del texto. En ese sentido, bueno, era una sobrecarga para una carrera que de por sí leemos harto, pero eran temas muy interesantes, muy entretenidos. Textos que quizás antes por ningún motivo habría leído, porque no sé, en el colegio no estaban dentro del plan curricular o no eran del interés, pero sí muy necesarios, como no sé, por ejemplo, la Ilíada, desde el género narrativo. En Aristóteles, viendo la política de Platón, el contrato social de Rousseau, Claro, todas esas cosas textos no se modernos ven ya sobre lo tanto que en es el la colegio. filosofía contemporánea, ¿bien? Entonces, fue en ese sentido una buena experiencia y haberlo visualizado de antes, cuando hice el enganche con la universidad, haber visto que esto iba a ser así, fue un plus a la hora de tomar la decisión de querer estudiar en la universidad. Otros aspectos creo que también importantes son el deporte. Para mí el deporte es parte fundamental de mi día a día, trato de practicarlo periódicamente. Y si bien tenía este hábito medianamente desarrollado antes de ingresar a la universidad, estando en la Adolfo Ibáñez fue el impulso que necesitaba para que esto fuera realmente un hábito, una parte de mi cultura. ¿Por qué? Cuando yo entré era obligatorio al menos 10 semestres aprobar el curso de, o sea, toda la carrera básicamente, de deporte, lo que implicaba ir al menos 26 veces al gimnasio o a las 20 clases que podían hacer al aire libre o en indoor. ¿Bien? Desde yoga hasta futbolito, pasando por trekking, en un momento también había pádel cuando no era tan famoso, el crossfit, luego después empezaron a sumar otros deportes como, bueno, el mismo crossfit, sí, escalada, bien, Claro, básquet, vóley, clases de RPM, de spinning, creo que es lo mismo, pero bueno, si no, más o menos, ¿me entiendes? Como que claro. una dinámica bastante abierta y no habían excusas para decir, no hay un deporte que no me guste, porque hay de todo, pero por otro lado, siempre estaba la insistencia de parte del Departamento de Deporte a evaluarte. Uno ingresaba con una evaluación en tus capacidades, después desde un test de naveta hasta Ya, medición del índice de masa corporal, y luego tú con esa información te podías ir comparando semestre a semestre. claro. ¿Cuál iba siendo tu evaluación? Hay profesores que en el gimnasio siempre estaban, bueno, las mismas clases todas son impartidas por profesores especializados en sus respectivos temas y van generando ese hábito, te van instando a querer insertarte dentro de estos deportes. ¿Sí? Hay gente que hace constantemente uno, en mi caso yo iba harto futbolito, pero iba también a otros de vez en cuando. Y la condición era aprobarlo yendo 26 sesiones, que en el fondo son 26 horas. ¿Sí? Ahora, tampoco era así de simple. O sea, si tú llegabas tarde o no confirmabas, perdías la asistencia y te la restaban. Entonces tenías que al menos hacer, por ejemplo, 8
cada mes como para estar al día y no tener que hacer todas después en una o en un semestre tener que hacer 2 semestres. ¿Me explico? Porque vale, Claro. tampoco sales, imagínate, sales al día el 10.º semestre y te quedan 2 deportes. Entonces existía la modalidad, por ejemplo, de hacer un 3x2. En un año hacías 3 deportes o un 2x1. En un semestre hacías 2, lo que implicaba ir, por ejemplo, 52 veces al gimnasio, a hacer deporte en un mismo semestre. Eso igual instaba a que el estudiante acomodara dentro de sus horarios semanales zonas o brechas de horario, por ejemplo, en una ventana, ir a hacer el deporte. Ya. Entonces, eso igual también incentivaba a quedarse dentro de la universidad y generaba sentido también de comunidad, ya un poco enlazándolo a lo que era la vida en sociedad dentro de la universidad. Campeonatos también habían de todo, sin perjuicio también existen selecciones. La mayoría de las selecciones no entrenan en la universidad, no porque las condiciones no estén, sino porque como se ocupan harta las herramientas deportivas, es preferible que ellos vayan a hacer su deporte especializado. Por ejemplo, los de fútbol jugaban en el estadio municipal de Peñalolén. Ya. Los de vóley, si no me equivoco, iban a la escuela italiana de Las Condes. Y así se iban dividiendo en función del tipo de deporte y de las condiciones que habían para practicar. Ya, y ahora yo me quiero enfocar un poco más en la parte académica. Bien. ¿Cómo fueron tus primeros años en lo académico? ¿Fue muy difícil? ¿Era bastante la carga académica? ¿O en realidad uno lo puede llevar con la herramienta que está en la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia en el aspecto académico? Y cuenta un poco los ramos importantes y todo eso. Bueno, mi experiencia en el plan común, si se le pudiera decir, lo que es estudiar en pregrado, y el quinto año, que son cursos de especialidad, estuve 5 años y medio dentro de la universidad. Yo soy egresado desde hace 2. En todo este tiempo me he dedicado a hacer muchas cosas que dentro de la universidad no podía hacer por distintos motivos, principalmente porque tenía intereses puestos en cuestiones propias de la experiencia universitaria. Y en concreto lo que es la academia, la carrera es exigente, múltiples facetas. Hay por lo general 5 a 7 ramos por semestre. Bien, estoy también hablando un poco de lo que era la experiencia en el ingreso generación 2016, que si bien la universidad estaba viviendo transformaciones a nivel general en cuanto a la forma de hacer algunos cursos, esto de las artes liberales que pasaron a ser parte de un programa específico de otra universidad, con los ramos de carrera propiamente tal, hoy también existen diferencias, ¿sí? Por ejemplo, yo entré con lo que se conocía como sistema y razonamiento jurídico, el primer y segundo semestre, que en la mayoría de las universidades se conoce como teoría del derecho, ¿sí? ¿Ya? O filosofía del derecho. Bien, en el fondo es la introducción al pensar jurídico. Hoy en día, por ejemplo, en el primer semestre existe un ramo que se conoce como destrezas forenses, que es la puesta en práctica de los estudiantes desde el minuto 1 para la resolución de casos. Independiente del tema, ¿bien? Si estamos hablando de derecho civil, derecho procesal, derecho penal, a los estudiantes se le insta a pensar críticamente desde el minuto 0. Y en este sentido, cursos como sistema y razonamiento jurídico se hacían un poco cargo de esto cuando yo ingresé. El primer semestre es bastante introductorio, con derecho constitucional, bueno, estos cursos de sistema de razonamiento jurídico, expresión escrita, bueno, los cursos de formación en general. Y luego damos paso ya a los ciclos propios de derecho civil y de derecho procesal, desde el primer semestre. Organización judicial y persona y negocio jurídico, que vendrían a ser procesal y civil 1 respectivamente. De ahí en adelante, los ciclos no paran en ningún semestre. 7 cursos para el caso de civil, 4 para el caso de procesal. En el camino se van sumando cosas como derecho administrativo, derecho comercial, ya la carrera un poco más avanzada, entre medio derecho penal, ¿sí? Derecho laboral, tributario, administrativo. Es una carrera que si uno lo pone en comparación a otras universidades, y hablo con conocimiento de causa porque me he dedicado también a esto laboralmente en el último tiempo, comparten muchas cosas en común con la mayoría de las casas de estudio. ¿Sí? O sea, parten de la base en donde el derecho se enseña de una manera muy tradicionalista, como el contenido, ¿sí? La estructura. Quizás la forma de pasar el contenido es distinto, los ramos se llaman distinto a la mayoría de las universidades, bueno, cada uno ve como el nombre que le quiere poner al programa. Y en cuanto a la carga académica, por lo general existen en los ramos de carrera un seminario, 2 seminarios de resolución de casos a partir de la lectura de un contenido específico.
más controles de lectura, más 2 certámenes y el examen. O sea, son hartas evaluaciones durante el semestre. Voy a hacer la comparación con la Universidad del Desarrollo, que es una experiencia cercana que tengo ahora en el último tiempo. Ellos tienen la mayoría de sus evaluaciones orales, uno que otro control, más el certamen y el examen, ¿sí? También hay que sumarle que en universidades como la del Desarrollo existe también esto del certamen y examen recuperativo, que se puede dar por el simple hecho de querer darlo, por ejemplo, no querer dar en su momento de la evaluación, uno lo puede dar después, ¿sí? Estas cosas en la Universidad de Alfeñez no existen, pero hay muchas evaluaciones en el semestre también. En la Universidad del Desarrollo tú tienes mala nota en una y te condiciona igual a tener Claro. un buen examen, y si no tenés que repetirlo en el examen recuperativo. Acá son hartas evaluaciones, son exigentes, ¿sí? Desde luego, ¿Y orales no hay tanto? pero eso, gracias por recordarlo, porque oralmente no hay muchas evaluaciones. Ya. O sea, vamos a llegar a este punto, el examen de grado. El examen de grado tradicionalmente en todas las universidades es oral, ante una comisión, y existe toda una mística y dinámica de estudio en torno a preparar ese examen. Yo habré tenido en la carrera unos 3 certámenes de carácter oral. Y examen, uno, pero porque lo justifiqué. ¿Sí? Ya. O sea, lo fui a dar después a la oficina de la profesora, con otro profesor que fue de oyente también, y por un tema de probidad y de evaluar con ponderación. eh, el examen fue oral, pero todo lo demás fue escrito. Ya. ¿Sí? Y siempre concentrado en la resolución de casos. O sea, olvídate de las alternativas, olvídate de los verdaderos y falsos. Si bien pueden haber evaluaciones de ese estilo en algún control, no lo recuerdo ahora en específico, pero desde luego que habrá habido alguna evaluación de ese estilo. Pero todo es comente, desarrollo, ¿sí? Desarrollo Genial. en torno a un contenido en específico, evaluables, ¿sí? Son súper objetivos también con la materia que se va a entregar. Desde el minuto cero hay un syllabus que explicita toda la información y los contenidos y las fechas donde se van a evaluar. Ya. Eso te permite también, si eres una persona que se planifica, se organiza en torno a eso, saber más o menos en qué momento ir abordando tales temas. ¿Bien? Los exámenes son generales, en su mayoría son obligatorios. No está esta posibilidad de que si tienes un excelente puntaje o un excelente rendimiento a lo largo del semestre, te puedas Eximir. eximir. ¿Ya? Desde el 2019 al 2020, por la excepcionalidad del país en el contexto en el que nos encontrábamos, permitieron que, por ejemplo, el 10% del curso, y estamos hablando si eran 40, solamente 4, se pudieran eximir. ¿Ya? Ya. O los que tuvieran sobre 5, de repente, si se sacaban menos de un 3, podían pasar igual, porque está la nota mínima en el examen, que son 3. Y eso, al final de cuentas, permitía estar dedicado al estudio de principio a fin. O sea, en el fondo, si para el examen no necesitabas nota, en verdad sí la necesitabas. Podías estar con un 7, pero necesitabas igual mínimo un 3 y repasar Claro. y tener que ir a darlo igual. Y en ese sentido hay un nivel de exigencia versus otras experiencias donde quizás son un poco más permisivos. ¿Ya? El contenido en cuanto a la carga de lectura es alto, sobre todo si consideramos que estos cursos de formación general también tienen harto componente de lectura. ¿Ya? Es una universidad que insta a la gente a leer. Y tú tenías que leer así como todos los días en tu casa, más o Sí, menos. sí. Y si bien era tedioso por la cantidad de información que había que digerir diariamente, no es algo que, o sea, en el fondo para mí era una ventaja comparativa estudiar de esa forma. Porque no, versus lo que era, por ejemplo, hacer ejercicios matemáticos, Claro, destinar tú todo un tuviste día a hacer esas... un... Claro, tenía en el fondo esa habilidad para poder hacerlo de una manera más eficiente, y gran parte del estudio también se concentraba en la casa. Mm, ¿Sí? La clase, yo nunca fui una persona para ir regularmente a un curso con un porcentaje sobre el 80%, 70%, por múltiples razones. Pero en definitiva me hacía responsable a la hora de tener que estudiar con el compromiso de hacerlo en casa, si tenía que hacerlo, o en el fondo donde tuviera que estar. Yo soy una persona que no le complica, por ejemplo, estar leyendo en trayectos. ¿Sí? Si me tengo que mover de un lado a otro, puedo estar perfectamente leyendo con mucha concentración. En ese sentido, como que ese estilo de vida que fui formando también me permitió ir estudiando de esa manera, y el leer tampoco terminó siendo algo tan tortuoso. ya. Sí, era pajero, obviamente, pero bueno, es también parte de lo que uno elige Claro. para formarse como profesional.
Y ya llegando al final, digamos, para ya convertirte en abogado, yo tengo entendido que hay que hacer ciertas prácticas, cierto examen de grado. Bueno, eso es ¿Cómo? muy importante. Yo, a partir de la información que estoy entregando, cuento un poco mi experiencia de lo que fue del 2016 al 2021. Eh, Tengo entendido que desde el 2017 en adelante hubieron cambios estructurales, como por ejemplo este curso de destrezas forenses, que yo no lo tuve, ahora sí está en la universidad para esas generaciones, pero también la práctica profesional, obligatoria. Eh, no existe la clínica, no existía cuando yo entré a la universidad la clínica jurídica. Me parece que todavía no. Las pasantías se hace cargo de la facultad y la va entregando como oferta, sin perjuicio de que uno también puede conseguir de manera independiente una oportunidad laboral y tratar de convalidarla como si fuera la práctica profesional, que hoy día se Ya. exige al estudiante de Derecho. Y está súper bien. Es bueno tener ese feeling o ese roce laboral dentro del ámbito jurídico antes de insertarse en este mundo, como por ejemplo con la práctica profesional obligatoria para optar al título de abogado, que es trabajar en la Corporación de Asistencia Judicial o el convenio específico al cual uno quiera postular y esos 6 meses destinados de trabajo exclusivamente al Estado con el objetivo de obtener el título de abogado. Yo para salir de licenciado en mi universidad no me exigían tener una práctica, hoy sí. Ya. Entonces, en ese sentido ha habido una evolución y me parece que es muy necesario. Bien, ahora, sin perjuicio de eso, la universidad siempre ha ofrecido alternativas. Yo el año 2021 apenas salí, tomé 2 prácticas, 2 pasantías. Una la tomé por cuenta propia en una fundación latinoamericana de ciencias políticas y administración pública. Por la universidad hice una pasantía en un diario jurídico por 3 meses. Las instancias siempre las ofrecen, se promueven, ¿bien? Bueno. Pero no es una obligación dentro de la carrera, al menos para mi generación. Entonces ha habido una evolución dentro de ese sentido y me parece que hoy las generaciones que están ingresando a la universidad salen con un poco más de competencia prácticas Eso. versus lo que me tocaba a mí. Ahora, esto en realidad en comercial, en civil es diametralmente opuesta. Ellos tienen prácticas desde primer año hasta el quinto, por lo menos unos 3. ¿Vale? Aquí es solamente una, si no me equivoco, sin perjuicio de que uno como profesional para ser abogado tiene que hacer una sí o sí, que en este caso es para optar Sí, al título de abogado mediante el trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial. claro. Ya, y el examen de grado, ¿cómo es? Me dijiste que no era oral, porque, cierto, yo Exacto. he escuchado historias de que en estos exámenes orales mucha gente se queda en blanco, o de cierta forma que tú saludas a la gente, te tienen buena o no, puta, hay toda una mística, como tú decías, ahí alrededor. ¿Cómo es en la UAI, más o menos eso? Hace un par de meses, 2 meses si no me equivoco, fui al examen de grado de un amigo en la Universidad Católica, amigo toda la vida, ingresamos a estudiar el mismo año. eh, y wow, o sea, la diferencia es diametralmente opuesta. Yo acabo de salir ahora de dar mi segundo examen de grado, son dos, ¿ya? El civil y procesal civil, ¿bien? Cada uno se da en periodos distintos, se puede dar 2 veces por año. La universidad te da la facilidad de poder darlo hasta 6 veces, o sea, en 6 oportunidades. Si tú dejas pasar la oportunidad, se entiende como que la dejaste y listo. O sea, tienes en el fondo 3 años para poder aprobar el examen de grado. Ya. Eh, Hay dos el primer semestre, dos el segundo semestre, uno de cada grado, en el fondo. Yo acabo de salir de uno ahora en octubre, el de civil, que era el que me faltaba. Eh, y que sea escrito versus lo que sea oral es diametralmente opuesto el nivel de preparación, o más bien el estilo de preparación. Eso. ¿Sí? Y el nivel también porque en el fondo ahí juega mucho la habilidad comunicativa, como tú decías, como que a veces si tu sección, tu comisión, en el fondo tú los conoces, porque tengo entendido en el caso de la Claro. católica, tú puedes elegir una de las menciones. En este caso mi amigo tomó la de comercial y seguramente conocía al profesor que hizo eso, o sea, que lo evaluó, seguramente tuvo clases con él. Eh, Dentro de esa misma evaluación te preguntan las 3 secciones, las 3 comisiones, o sea, dentro de la comisión te preguntan las 3 áreas, civil, procesal, más la que tú elegiste. En mi caso, son separadas temporalmente entre 3, 4 meses cada una, ¿bien? Eh, Y no se crea tanto estrés quizá alrededor del examen de sí, grado. o sea, lógicamente que se crea, pero de una manera totalmente distinta, Claro. porque la resolución de casos, de alguna manera, igual uno los puede mecanizar. ¿Ya? Así Ya. como también uno puede mecanizar el tipo de respuesta frente a una pregunta objetiva, como por ejemplo,
no sé, defíname lo que son los comurientes en materia de derecho civil. ¿Ya? Uno sabe más o menos lo que es, conoce el artículo y puede responder en función de eso. Pero todo tiene que estar en tu cabeza en ese momento y te pueden preguntar de cualquier cosa. Y también influyen factores emocionales o físicos al momento de querer... O sea, si no sabes controlar, por ejemplo, la tensión que te supone ser interpelado de frente ante una persona que está en una posición asimétrica a ti, o sea, terrible. Pero enfrente a un caso, la universidad ha variado con casos de 1 hora 45, un break de 20 minutos, otro caso de 1 hora 45 para un mismo examen. Ya. ¿Ya? Cada caso tiene una cierta cantidad de preguntas, y cada pregunta tiene un porcentaje, ambos casos se promedian y se da la nota. ¿Bien? Perfecto. O casos también, como fue el último, el de civil, que fueron 3 horas, 20 de corrido para leer y resolver el caso, un caso completo solamente. Ahora, no nos asustemos, no es un caso de 15 páginas donde uno tiene que ir a resolver después con detalles tan específicos, ¿no? Es un caso de 1 plana y media, 2 planas, y las 5 preguntas que hacen son bien concretas. Ya. ¿Ya? El tema es cómo saber esquematizarla. Yo creo que el desafío está en saber dentro del estudio que uno generó cuál es la información realmente relevante, qué te puede complementar, por ejemplo, doctrina, si tú te sabes una sentencia en específico que te ayuda a la causa, uno la puede citar perfectamente y créeme que va a ser bien evaluado. ¿Sí? Sobre todo las discusiones, cuando hay una posición mayoritaria o una posición minoritaria frente a un tema, si uno plantea la discusión y argumenta en torno a una de estas dos posiciones para el caso específico, fantástico. Incluso está considerado dentro de la pauta. Bien, para algunos casos. Si no, bonificación adicional. Y lo otro es la geografía de cosas, la disposición del código. ¿Ya? Porque uno puede trabajar con los códigos al momento de dar el examen. Ya. ¿Ya? Uno puede ir con el código civil que llevas desde primer año, si es que está obviamente actualizado, todo lo mismo con el código procesal, o sea, de procedimiento civil, perdón, procesal penal, uno puede ir con el código de comercio, con todo el material jurídico que sea pertinente, ¿ya? Y si uno no lo lleva, la universidad ofrece en formato PDF la legislación, ¿ya? Ya. La diferencia radica en que tu material puede tener anotaciones y información destacada, siempre y cuando sea concordante con lo que gramaticalmente está expresado en el artículo. ¿Bien? No puedo agregar información adicional que no Ya. esté dentro de, puedo hacer concordancia entre artículos, como por ejemplo, este está asociado a tal, y Ya. eso te permite una estructura, un orden como a la hora de querer resolver el caso. Hay algunos tipos de código, editoriales específicas, que vienen con comentarios, no la versión azul clásica de estudiantes, sino otros de otras editoriales, que vienen con comentarios, con notas al pie de página sobre información relevante en torno al artículo que se está analizando. Y eso es un complemento absoluto para poder resolver el caso. No, ¿Ya? yo encuentro ahí genial eso porque en la vida real uno no tiene por qué tener todas las cosas de memoria en la cabeza. ¿Correcto? Uno va a tener que utilizar la herramienta y los PDF y todas las cosas que hayan. Y inclusive va a llegar un punto donde no solamente eso, sino que va a haber quizá una inteligencia artificial, un asistente virtual, que tú solamente le digáis como, oye, quiero esto, y pum, al tiro te dé la Sí, respuesta. me hubiese encantado haber conocido la inteligencia artificial antes en mi carrera porque hubiese facilitado muchas cosas. No quiero decir con esto en que la pega hubiese sido más fácil. Tú me imagino conoces el potencial que tiene la inteligencia artificial. Hoy día somos como niños frente a un juguete de 3 años porque lo estamos recién Claro. conociendo, interiorizando. Cuando llevemos 10 años, 15 años con la inteligencia artificial, o sea, va a ser una herramienta que vamos a tener a disposición constantemente. Y que Ya, quizá ya está, ya ya está. está. Quizá hoy día, por ejemplo, nos escribe un texto, pero, a ver, eso no te puede, no va a reemplazar el pensamiento crítico que tiene que haber detrás de ese texto, por ejemplo. No sé si me explico. O sea, yo puedo pedirle a una inteligencia artificial que me sintetice toda una ley, ¿perfecto? O que me sintetice un texto. Bien. Si yo confío en que eso va a ser fidedigno o que con eso es suficiente, eso es una cosa, pero profesionalmente uno tiene que estar capacitado para que si esa información está sintetizada, ¿qué hacer con ella? Claro. ¿Bien? ¿Cómo saber utilizarla para conveniencia no solo personal, sino que también colectiva? Uno cuando es profesional se inserta dentro de una sociedad y es retribuido económicamente por lo mismo. Entonces, las cosas no se tratan de intentar simplificarte la vida porque sí. O sea, ¿qué propósito hay detrás de que esa herramienta está siendo utilizada? Y en mi caso me hubiese encantado haberla conocido antes, no para sintetizar textos,
Pero sí, por para ejemplo, aprender más rápido, miles de para cosas. modelar, para, por ejemplo, buscar referencias. Cosas como que yo necesitaba justificar dentro de, no sé, estaba escribiendo un tema en específico, estaba analizando una situación. Tú frente a un tipo de inteligencia artificial le puedes pedir que te modele un supuesto y te puede ir Claro. orientando dentro del proceso. Y jurídicamente la resolución de casos, vaya que sirve. ¿Sí? O sea, quizás estas inteligencias hoy no nos reemplacen, tampoco estoy pensando No en que así vaya creo, a ser, no creo. pero uno tiene que saber utilizarlas porque eso son herramientas. Entonces, Que te ahorran eh, tiempo y, por ejemplo, solamente el hecho de que tú agarrar el libro y ir al lugar donde tení, no sé, lo que quieras buscar, tú solamente aquí vas a tener que escribir o hablar, o va a exacto, llegar un punto donde siquiera solamente pensar y te va a ujú, tirar la información. exacto. Y es Entonces, ahorrar tiempo más que nada, ahorrar tiempo. exacto, la calidad hoy día se va a ver beneficiada con ese tiempo que vamos a ahorrar. Tenemos que destinarlo en potenciar nuestra Eso. capacidad de pensamiento y de cómo ir ofreciendo soluciones innovadoras ante los problemas que se nos presentan. Para mí ha sido un temazo del examen de grado. Espero ahora ya poder haber cerrado este ciclo en esta última instancia para también empezar a hacer la práctica con relativa tranquilidad, sin perjuicio de que ya esté trabajando y ya esté inserto dentro del mundo jurídico. Obviamente que el obtener el examen de grado y la titulación supone un plus para no solamente el prestigio como profesional, el poder recibir una renta acorde a lo que es ser profesional, eh, sino que además ya me hace pensar en que, por ejemplo, hay cosas a las cuales voy a poder dedicarle mucho más tiempo, cosas que no son evaluadas dentro del examen de grado, como es, por ejemplo, el ámbito comercial, que es de mi gusto, el ámbito de las sociedades, bueno, Ah, derecho, esa parte del derecho en general. a eso iba ahora mi pregunta, ya. Y luego el ámbito laboral a la hora de conseguir trabajo, luego de haber estudiado todo estos años en la Adolfo Ibáñez, Derecho, ¿se te hace más fácil? ¿Hay bastante oferta? ¿Ahora está complicado? Cuéntame un poquito después cómo es para tú conseguir trabajo Es una saliendo de ahí. carrera saturadísima, es de las más tradicionales junto a medicina, artes, que otras carreras más, bueno, de la antigua, ¿cierto? Hay más de 40 facultades que imparten derecho, deben egresar, no tengo el número exacto, pero debe egresar mucha gente todos los años, y lo veo también en parte con la cantidad de personas que postulamos a las corporaciones de asistencia judicial, que vamos a Claro. listas de espera para poder optar a lo que nos gustaría hacer, o bueno, si no, a donde llegamos siempre hay gente que está esperando para poder insertarse en el sistema, quienes ya culminan este proceso para titularse, o sea, fechas constantemente copadas. ¿Sí? Llegó un punto en la pandemia en que como los aforos también eran reducidos, muchas personas tenían que ir a titularse a otras regiones Ya. a una corte de apelaciones, por Me ejemplo, en imagino, Talca, po. bueno, en fin, igual que el caso que me acuerdo. Pero en definitiva, frente a esa realidad, una carrera que está sobre demandada por gente que la quiere estudiar, lógicamente que insertarse al mundo laboral no es algo así de fácil. ¿Sí? Me gusta lo que la universidad ofrece, de lo que hemos hablado, la experiencia en esta formación general, en el pensamiento crítico en torno a la resolución de casos para poder aprobar el examen de grado, o bien el generar hábitos deportivos, porque te hace ser una persona activa, te hace ser una persona dinámica y que frente a la adversidad jamás va a querer preferir la zona de confort para buscar una solución. Yo estoy hablando igual un poco desde mi perspectiva, pero siento que la universidad me formó de esa manera. Me entregó las habilidades o las competencias eh, verbales y paraverbales que yo tengo, en parte fueron pulidas en la universidad, fueron desarrolladas de esa manera. Entonces, eso a la hora de insertarme laboralmente me permitió encontrar, por ejemplo, hoy día una oportunidad que me deja satisfecho. Ya. Bien, egresé sin estar titulado, ya estoy inserto dentro de un mundo laboral en donde yo ya teniendo el título voy a seguir trabajando en lo mismo, ¿sí? Pero ya con la posibilidad, por ejemplo, de patrocinar causas, no ser el procurador que va a estar a cargo de un tema en específico en función de lo que le van... O sea, en el fondo voy a tener más autonomía, pero esa Ya. autonomía también ha sido trabajando durante todo este proceso. Me hubiese encantado haberla desarrollado antes con una práctica, por ejemplo, en tercer o cuarto año. Por cuenta propia lo pude haber hecho. En ese momento no tenía el interés porque estaba enfocado en otras cosas. Pero si la universidad me lo hubiese exigido, lo hubiese tenido que hacer, sí o sí. Bien, por ese lado, tal como te exigen hacer deporte, hubiese sido fantástico. Porque ya hubiese tenido como esa autonomía, ese desarrollo de la inteligencia estratégica frente a, por ejemplo, la inserción laboral.
mucho más Claro, desarrollado a lo que fue cuando cuando egresé en julio del 2021. Lo primero que hice fue ir a buscar trabajo, pero lo que fuera. Literal, pasé por muchas experiencias en un corto plazo, estoy hablando de un año, 2 meses, hasta que, fueron 3 o 4, hasta que encontré esta oportunidad laboral ya jurídica, ¿sí? O sea, dedicado en el fondo a lo que estudié. Y ya desde ese entonces he estado como mucho más tranquilo, enfocado primero en terminar bien este proceso, sobre todo lo que viene ahora que es la práctica, que la comienzo ahora, no sé, si me llaman ahora para diciembre, si no en enero. Eh, sí, la universidad te prepara para esas instancias, bien. No es algo como que vayas a salir y vas a estar 3 4 años sin encontrar trabajo, porque es tanta el estímulo que la universidad da a ese desafío constante, al buscar ver las cosas de una manera distinta para ofrecer soluciones disruptivas, que desde luego que las oportunidades siempre van a aparecer. claro. Desde luego, y bueno, está también en uno saber aprovecharlas, pero formarse para que la calidad también sea una distinción. En ese sentido, mucho del trabajo no queda en la universidad, sino que también en cómo uno se sabe adentrar a ese mundo y Claro, al momento de encontrar la oportunidad, saber sacarle ese debido provecho. claro, ¿no? Y yo tengo claro de que para todo lo que es el mundo laboral influyen bastante lo que es los contactos, lo que es la misma universidad que saliste, etcétera, etcétera. Y Es una universidad de contactos, pero me imagino, muchísimo. po. Hay redes de contactos hoy día más potenciadas que cuando yo, por ejemplo, ingresé. Estoy hablando de la red de alumnos, alumni se llama. Pero es propio porque Eh, han es, ido saliendo alumnos, po. claro, es propio de todas las culturas organizacionales, académicas, ¿sí? Pero hoy en día le han dado un enfoque que antes no se veía, como por ejemplo el acompañamiento psicológico, en búsqueda del trabajo propiamente tal, Ya, o en cómo o tomar oportunidades. Las mismas empresas se acercan a la universidad para crear ferias laborales o para buena. ofrecer pasantía. Los mismos estudiantes, cuando están ya insertos dentro de una práctica, ellos mismos empiezan a buscar para que entre gente de la Mm, misma casa de estudio. Y el contacto importa mucho en esta universidad. O sea, si uno también ingresa a la Universidad Adolfo Ibáñez, y creo que esto también es sabido en términos generales, el contacto importa. No lo voy a desconocer, porque dentro de uno va formándose con personas que durante su vida han estado, y no quiero decir que aquí siempre vaya a tener un compañero que tiene una empresa por el papá, ese es el típico estereotipo, y hasta cierto punto es verdad, se puede dar, en muchas partes se puede dar. A lo que voy con el contacto es que uno genera una red dentro de carreras que también son pequeñas. Todos mis compañeros ahora cuando si los veo de seguro en algún estudio jurídico, o los veo, por ejemplo, en los Panamericanos, vi a un par, sí los recuerdo, sí sé quiénes son y probablemente ya entienda que es el área de especialidad o donde ellos se están formando. Si el día de mañana tengo una causa o tengo que solucionar un problema y no es de mi área, yo estoy seguro que a él se lo voy a delegar. Entonces existe la confianza y también el interés de esa otra parte. Ya hoy en la práctica lo hago, con algunas causas, sobre todo en materia laboral. Me ha tocado tener que delegar ciertas materias propias también del patrocinio, el representar a esta persona. Yo no lo puedo hacer todavía porque no soy abogado, entonces por ese contacto, yo sé que esta persona estuvo acá, fue mi ayudante, hizo esto otro, compartí este curso con esta persona y lo hizo bien, entonces el contacto importa mucho, al menos dentro de lo que ha sido la experiencia en la universidad, estos 7 años. Los contactos me han permitido poder desenvolverme profesionalmente hoy dentro de mi corta experiencia, que ha sido un año y medio, no más que eso. Y en cuanto a las especialidades, tú me comentabas que todo esto era en el quinto año, entonces, Sí. ¿cuáles son las especialidades que uno puede optar estando en Derecho en la Adolfo Ibáñez? Son 3 áreas. Hay algo muy importante que señalar. Lo primero es que existe la doble titulación como carrera, ¿sí? Y está también la opción de estudiar solamente Derecho. Doble titulación me refiero con ingeniería comercial. Bien, a partir de eso, el quinto o sexto año, no recuerdo muy bien, bueno, toda esta información es constatable y para mayores antecedentes pueden ver en la página de la facultad. Yo me actualicé un poco con las mallas de esa manera, sin perjuicio de que conozco la mayoría de los ramos, porque en algún momento lo estuve, sobre todo los de derecho, de comercial conocí varios. Y la carrera, en el fondo, parte de una base en donde 4 años de pregrado, un quinto es de especialidad.
¿Bien? ¿Especialidad en qué? Bueno, son 3 áreas. Esto aplica para las 2 carreras. Eh, Puede ser en derecho privado, público o penal. ¿Bien? Independiente de cómo uno quiera ver el perfil de las escuelas, hay algunas que son con más tradición, que están mucho más destacadas a comparación a otras universidades. eh, Cada área, a eso me refiero. Por ejemplo, el Adolfo suele caracterizarse como una universidad de gente que sale profesionalmente inserta al mundo del comercio, el derecho financiero, el derecho tributario. Bien, de las otras escuelas, de las otras menciones, también hay mucha gente que hoy día egresa, desde luego. Y cada track, cada área, en el fondo no te limita a poder participar en la otra. El quinto año consta de 60 créditos, que uno tiene que aprobar sí o sí, en cursos que duran entre una semana a 2, o si no, son una sesión a la semana. ¿Bien? No puedes tener otro curso más durante el día, solamente está ese. Salvo que haya un seminario de lectura o algo que se exija haga otro ritmo hay otro ritmo de exigencia académica. Estos cursos por lo general son intensos. La semana que duran, estás constantemente viendo la materia durante 3 a 4 horas durante el día. ¿Bien? Dan 2 a 4 créditos según sea el caso. Existe la posibilidad de, por ejemplo, si es que competiste en arbitraje, participaste en alguna jornada, te fuiste a algún intercambio, puedes convalidar ciertos créditos para ese total de 60, ¿ya? Por poner unos ejemplos. Y de esta manera llegar a ese total para poder después dar el examen de grado. Puedes hacer esto en 2 años, pero por la cantidad de créditos, si uno lo hace rápido, o sea, si uno toma todas las semanas, por ejemplo, de todo un semestre, en, en medio año la podía hacer. Ya. 60 créditos, ¿sí? El tema son las especialidades. Cada semana hay una especialidad de una mención. O sea, me refiero, perdón, un curso que está ligado a una mención. Entonces, la semana 1 de agosto hay 2 a lo mejor de civil, hay uno de penal y uno de público. ¿Ya? Y distintas áreas. Yo los que vi en lo personal tomé la mención de derecho privado. Eh, Tuve propiedad intelectual, especialidad en ciudadanía en la empresa y negociación colectiva, sindicalización y subcontratación, eh, regulación bancaria y fintech. Entonces, son ramos también presentes en Claro, cuanto de la a las actualidad. circunstancias de cómo hoy día los medios se van digitalizando. Delito económico, me imagino que hoy día debe haber alguno específico también respecto a la nueva ley. Colusión, competencia desleal, en fin, son muchos los cursos que hay, no tomé todos y algunos pude acceder también sin ser estudiante y obtener el material, eso es importante, la plataforma de web cursos es muy completa. La información se va borrando cada cierto tiempo porque no puede almacenarla toda la universidad. Yo creo que también por un tema de derechos de autor. Pero si uno descarga la información, si uno crea su propio base de datos, uno siempre puede acceder incluso a cursos que no está dando. Basta con matricularse en la sección y sacar la información. Es igual Ya. importante. Entonces, en ese sentido, si la universidad en ese año de especialidad imparte unos 100 cursos, tú puedes tener acceso a todos ellos y después ir estudiándolos en tus tiempos. Eh, Hice más de 50 créditos en derecho, no, como entre 45 y 50 créditos en derecho privado y el resto lo hice en derecho público. ¿Bien? Perfecto. Obviamente que algunos los pasé, otros no. De hecho, en algunos me lo eché en el mismo examen. Por lo general tuve muy buenas notas, pero porque los temas que tomaba eran de mi interés. Me agradaba tener esas clases, hoy día los profesores los recuerdo y bueno, también son ese vínculo, quizás no tan cercano, pero yo sé quiénes son ellos y qué es lo que hacen dentro de su mundo y a partir de eso puedo encontrar posibles respuestas a problemas que vengan en el futuro. Claro. Son personas muy capaces, muy competentes. Eso también me agradaba. La mayoría de los profesores no son de planta, los contratan para hacer ese curso específico. Entonces pueden ser personas muy dedicadas al tema y que cueste quizás mucho tenerlo constantemente en la sala, impartiéndote clases. Por ejemplo, Enrique Barros haciéndote clases de Derecho Civil debe ser un lujo hoy en día. Por lo que es Enrique Barros, un tratadista y un escritor de derecho muy reconocido. ¿Bien? Perfecto. Y él nos hacía un seminario en donde participábamos 7, 8 personas y una vez a la semana se conectaba con nosotros a partir de un profesor a hacer un ciclo de lectura.
Entonces, ese tipo de oportunidades en el quinto año te generan un dinamismo de contacto hacia distintas realidades, profesores que evalúan de una manera distinta, que enseñan un tema puntual, que te hacen igual insertarte ya como la dinámica de la relación entre personas, o de, pongámosle un nombre, clientes, para el ejercicio profesional. Entonces, bien por ese lado, la comunicación también es directa, yo siempre lo he dicho, la universidad muy cercana, ya sea las organizaciones como los mismos docentes, el cuerpo docente, siempre está abierto al diálogo. Bien, tienen la mayoría cuando son de planta tienen su sala y uno puede también acudir a ellas cuando se pueda. O sea, yo creo que a la universidad uno realmente va a hacer puros contactos y vida universitaria, conocer a la gente, conocer a los profesores, cómo se trabaja en el día a día, cómo se piensa más que nada. Y eso de estudiar, de obtener la información, en el caso de derecho, bueno, está todo en los libros, en internet debe haber base de datos gigantes, todo lo que es ingeniería, informática, lo que yo estudié también. Y la red de contactos que ya en la misma universidad hay de exalumnos, etcétera, etcétera, es un factor bastante diferencial a la hora de conseguir trabajo, sino, o desenvolverte bien en el mundo laboral, porque al fin y al cabo es así, o sea, muchas veces tú por tus habilidades técnicas sí puedes llegar a lugares gigantes, pero igual a veces vas a necesitar como una referencia, te piden referencia en los trabajos. Y si es de Claro, un profesor o si es de alguien así bien parado, no sé, cercano. va a ser mejor. Demostrar cercanía con el contacto, porque importa mucho eh, no solamente que haya alguien que esté dispuesto a hablar por ti y decir lo bueno, lo malo, quién eres en el fondo, porque hay preguntas que no hay una pauta de preguntas para una referencia, ¿cierto? Claro. Sino como que tiene que nacerle la respuesta a la persona que te está referenciando y para lograr eso tienes que generar un nivel de contacto o más bien un vínculo en el contacto que Eso. sea significativo, no solamente para ti, sino que también para la otra persona. Dicho de otra manera, tienes que haber trabajado bien, tienes que haberte desenvuelto en unas condiciones que demuestran tus capacidades, ¿sí? Y que tu talento en el fondo ya haya estado puesto a prueba. Y si no hay talento, que tu trabajo, en el sentido más puro, en el ejercicio, ya demuestras que en la práctica puedes hacer cosas. Claro, y eso es Entonces, como con un profesor como más formal, pero puede ir desde lo formal hasta lo no formal, por ejemplo, con un amigo con el cual tú tuviste un trabajo en grupo, un proyecto, y lo hiciste bien, y luego ese amigo quiere a alguien para su empresa, ya llevan 2, 3 años en el mundo laboral, y oye, él trabajó bien, etcétera, etcétera. O sea, y con amigos ya hasta puede ir como más no formal, de así de carrete, y son amigos como ujú, más de que se conocen, buena onda, y sabe que es bueno en esa área. ¿Cachai? No sé, po, alguien es bueno en derecho y yo soy bueno en informática y por ahí puede después salir algo, ¿cachai? Si al fin y al cabo así, eso es lo que yo creo que más me ha sumado a la universidad porque toda la información ahora está en internet, o sea, yo si quiero estudiar me meto a internet, no tengo por qué ir a una universidad a buscar los libros, no, ahora todo está en internet, ¿cachai? sí, desde hace años que está la información ya disponible y cada vez más el Big Data como concepto, como forma de almacenar y entender la información es algo que nos va a marcar cada vez más en los próximos 20, 30 años, y quizás menos, porque la vida avanza cada vez más rápido. Eh, pero hay cosas que la universidad genera y dentro de lo que tú hablas de los contactos, de los vínculos, que contacto es una palabra que está como muy, Bueno, sí, ¿sabéis como, que esa es una es mejor eh, palabra? Esa es una... son los vínculos que eso, se van eso, eso, generando. esa es la palabra. Porque Esa, el contacto, sí, se entiende a lo que queremos llegar, pero la palabra es como decir consumo. ¿Sí? claro. Son cosas, son cosas naturales que se dan en el día a día, de que lo quieras o no, eres un ser social, entonces estás en contacto con la gente. ¿Bien? Y uno tiene que demostrar algo frente a eso, quizás la palabra compromiso, porque es algo con el que constantemente estás desenvolviéndote. No sé si siempre cumplir expectativas o no estoy hablando de eso, sino como de que cuando te enfrentas frente a un contacto, que en este caso es en un contexto académico y el enfoque que tú le quieras dar a eso académicamente, el día de mañana, o si no en el presente, ¿por qué no? Puede significar la oportunidad de hacer cosas de interés común, trabajar, resolver problemas, Claro. ¿sí? El saber delegar, por ejemplo. Yo no puedo esperar resolver todos los problemas jurídicos que se me presenten en la vida, porque no estoy preparado para eso, no es mi interés. Y tercero, hay cosas en las cuales uno tiene que especializarse, eso es innegable. Claro. Y mira, justo hablando como del tema de los contactos,
y que va muy linkeado a la política, porque la política parece que aquí en Chile es puro contacto. Sí. Em, la cosa es que tú me dijiste que estuviste haciendo política también en la universidad. Sí. Estuviste ahí metido en grupos políticos. Cuéntame un poco cómo es la política universitaria ahí en la Adolfo Ibáñez y en general en todo Chile. En todo Chile. A nivel universitario, a nivel No sé cómo será ahora, insisto, yo estoy un poco desactualizado de mi experiencia, la hice de muy joven, ahora tengo 27 años, le hice esto, empecé a los 18, 19 hasta los 22 o 21. Eh, que fue algo muy intenso en su momento. Me hubiese gustado quizá haber seguido un poco más de tiempo, pero también las cosas son etapas, independiente de cómo vayan a terminar. En mi caso no terminó muy bien, sobre todo la experiencia política en la universidad. Eh, pero lo importante es que uno tiene que ver eso como una etapa. Y en el momento pasé mi etapa con altos y bajos, salí con muchos aprendizajes. Eso me permitió también dedicarle tiempo a otras cosas con la misma intención de en el fondo, poder ser un aporte en este caso, vocación de servicio. Porque tú me dijiste ahí como que tu experiencia política en la universidad no la terminaste muy bien, como que ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Resulta que voy a ser muy sincero con el caso en concreto, porque hasta ahora te he contado cosas muy generales, pero voy a precisar esta información porque lo dije en esos términos, como que no terminó todo bien. ¿Por qué no terminó todo bien? Porque el 11 de septiembre del 2017, ¿ya? Una fecha complicada para el país, ¿ya? Yo también en una posición en la que era el vicepresidente político, o sea, el tema era coyuntural, ¿sí? Calzaba directamente con lo mío. El 11 de septiembre, alguien, no sé quién, hasta el día de hoy, de verdad, no sé quién, puso un cuadro de Salvador Allende que era mío, eso sí lo debo reconocer, el cuadro era mío, pero puso un cuadro de Salvador Allende que funcionaba como reloj afuera de la sala de Federación, puso unas plantas, una picota y bueno, para no ahondar en cuántas interpretaciones se les puede haber dado al tema, alguien en particular le sacó una foto, lo subió al grupo de estudiantes y dijo, bueno, se están burlando de los detenidos desaparecidos. Tiene sentido, dentro de su onda, tiene sentido lo que está diciendo, lo comparto, tiene razón, o sea, perfectamente eso se puede interpretar para una burla, ofensa, aparte en un día que especialmente Claro. es de conmoción, de duelo nacional. Entonces, esa interpretación no se prestó para ningún tipo de defensa. Yo me acuerdo ese día salí de clases, me fui a futbolito y cuando volví de futbolito yo veía caras de enfrente mío, me miraban con una cara de hoyo, yo como, ¿qué está pasando? Llegué a la sala de federación, estaba la cagada, todos como, ¿pero quién chucha hizo esta weá? Felipe, esa weá es tuya, más encima, cuando tú lo pusiste, mira, hay una cámara fuera de la sala, pero no apunta al agua, justo no apunta al agua, no sé por qué, porque igual es una sala importante, por lo general hay recursos de todo tipo, aparte compartíamos la sala de federación con otras organizaciones, no sé por qué no había una cámara que apuntara directamente a ese lugar. Yo de verdad no tengo idea, no sé quién fue, había un grupo, yo testifiqué frente a la universidad por esto, hubo una denuncia en torno a este tema, Brigio. 5 a 7 personas fuimos investigadas por la universidad, hubieron sanciones sustitutorias de una pena más grave que terminaron siendo 4 o 5, no recuerdo bien, pero me limitaron también en cuanto a la participación política. No podía ser representante en los próximos 2 años, tuve que mandar una carta de disculpa a la U, tuve que trabajar 6 meses para ello en un proceso en particular que me asignaron una pega para alguien en específico y no me acuerdo cuál era la otra. Que no podía caer en ningún tipo de causal de eliminación y si no me echaban de la U. O Ya. sea, en verdad esto era un agravante para cualquier tipo de causa que tuviera. Yo asumí la responsabilidad, no lo hice, tengo la conciencia tranquila de que no hice el gesto hueón en el fondo que dejó la cagada. El cuadro era mío Pero por... el medio ataque político, o sea, literal, Sí, no voy a hablar de que si hubo es que una... la política estudiantil está así, después No... que pase en la esfera más arriba no me sorprende. Po. Claro, Y, o y, sea, todo, y de hecho todos los políticos universitarios después hacen su carrera... hacen carrera para llegar al gobierno y si se hacen esos ataques en la universidad, después obviamente que se lo van a hacer entre partidos ya más grandes. Mira, no los voy a juzgar por lo que hicieron, porque A dentro Johnny del Jackson contexto... quizás lo atacara. Quizá en el, Quizá, no, en no el, sé, con- no sé. en el contexto en el que ellos estaban viviendo ese día, no puedo juzgarlos por lo que les hubiese causado. Y yo también encuentro que fue una estupidez y si yo me pongo en la posición, o sea, también fue una estupidez haber recibido ese cuadro en su momento y tenerlo en la sala de federación. Ahora, la gente del mundo político que iba a la sala de federación, en verdad la gente que iba a la sala de federación había visto ese cuadro todo el año, estaba ahí todo el año, porque era Salvador Allende
¿Y por qué era mío si me considero una derecha? Bueno, porque también me considero una persona que en ese tiempo era mucho más notorio, era muy impuntual. Y era un reloj. Entonces, para mí, el tener era un efecto como, fue un regalo, fue un efecto como visual que me generaba como, es Salvador Allende, yo no soy él, pero hay un reloj, tengo que cumplir con eso. Si no, soy un impuntual y, no sé, era un efecto, ya, filo, da lo mismo. No importa el motivo de la situación, el por qué estaba ahí, simplemente estaba, ¿Ya? alguien lo pescó y lo dejó afuera. Y esa weá dejó la cagada. Y está bien, bueno, pasamos de tener asambleas de 40, 50 personas a asamblea al día siguiente después del 11 de septiembre donde habían 300 personas y personas que tomaban el micrófono, pedían la palabra, nos puteaban. Yo Ya. ahí de esa va a salir traumadísimo, No, me literal. imagino. Pero me sirvió mucho de aprendizaje y tampoco... Es que así es la vida, po. O sea, por ejemplo, sí, la para vida hacer es redes cosa... sociales, yo he tenido que soportar comentarios de todo tipo. Y eso le va a pasar no solamente a mí, sino al que quiera hacer política como Boric o como Kast, da lo mismo. Claro. O a un futbolista como Messi, que un día todos lo pueden amar y otro día todos lo odian. Si no ganaba el mundial, puta, ahora lo estarían destrozando, weón, ¿cachai? A todo rubro, ¿cachai? Se puede. La política, sí, la política en la Obviamente que hay universidad algunos que se expresan más como la es política. una representación de lo que es la política en términos generales y del mismo modo ocurre en distintas facetas. En el caso de la política, sí, pues, es un mundillo, dentro de la universidad es un mundillo, pero un porcentaje de gente que participa, uno un poco mayor que vota y un gran porcentaje, y estoy hablando de 2017, que no participa. Sí, como yo en un momento, sí, como Estoy yo. seguro que ahora es más o menos parecido, quizá hay un porcentaje mayor de participación. No me extrañaría, siempre el voto en todo caso ha sido voluntario. Hoy día puede ser online, eso quizá facilite ciertas cosas. Creo que ahora están en periodo de campaña. Que van a haber críticas siempre, porque si tú lo aprendiste ahí en la política estudiantil, desde el primer momento mejor, o sea, siempre va a haber gente que te va a querer mal o que te va de cierta forma a hacer algún ataque así político, o sea, Por obtener el control del poder muchas veces pasa. a mí me pueden putear de cualquier lado también, sí. Claro, se puede hacer desde los medios, por ejemplo, de una manera gratuita porque simplemente hay una pantalla, un anonimato detrás que te escuda. En el caso de la política muchas veces se requiere una interpelación directa, sea en una asamblea, sea en un pleno, sea cara a cara, como lo fue en este caso, de gente que vino realmente a exigir la renuncia de nosotros por incompetentes, y tenía sentido. Si al final no fuimos capaces tampoco de solucionar el problema y entre nosotros como directiva no fuimos capaces de sortear los ánimos que se tardaban frente a eso. ¿Sí? Entonces, y yo tenía además una responsabilidad política directa, entonces no era alguien como que me podía decir como, oye, el problema, siquiera bajarle el perfil, no había motivo ni momento, o sea, no estaban las condiciones, era un error, había que asumir las consecuencias políticas como tal. Y yo creo que hay algunas personas que hicieron bien en hacer valer sus derechos, por ejemplo, denunciando una situación que puede a todas luces terminar siendo discriminatoria o un acto de violencia, porque si lo ves desde la perspectiva de están burlándose de los detenidos desaparecidos, por poner un ejemplo, eh, están siendo violentos, un discurso violento, merece la cancelación, ¿sí? No juzgo a las personas que lo hicieron, algunas personas lo hicieron con ese sentido, pero tal como tú dices, pudieron haber habido también intereses de por medio. Por poner un ejemplo en un supuesto para todo lo que se hizo y la forma en que se mediatizó, con el fin de cancelar a toda una generación y por ende también a una lista de personas para que fueran competencia o pudieran ser federación Claro. el año que viniera. Porque empañar todo lo que se puede hacer o que se hizo en 2 años, Por eso, hablo del grupo de 2 años, en una situación que más encima hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de confesar quién fue que lo hizo, da pena. Como tanto trabajo, tanto esfuerzo, siendo que pueden haber mil cosas, no, mil es mucho, ya, pero muchas cosas que se hicieron bien, otras que se hicieron mal, pero una en específico que te genere toda esta remoción y que además juegues con la integridad de las otras personas, integridad psíquica, integridad académica de todo tipo, habla de que muchas veces no hay sentido de comunidad ni realmente se está haciendo una política, no quiero decir democrática, pero quizás en términos generales como humana. ¿Sí? Ser humano frente al que nos estaba pasando. O sea, lo mismo con George Jackson. Tú es un caso de cerca que hemos conversado también durante el día.
Giorgio ha vivido una de las cancelaciones más duras que ha podido tener un político en los últimos años. Y eso que puede competir a la par con Piñera, con Mañalich. ¿Quién habrá sufrido alguna cancelación Sí, en los últimos gobiernos? Bueno, con ellos dos puede competir. Isquia Siches también sufrió una cancelación por distintas cosas. Sí, independientemente de juzgar si lo hicieron bien o lo hicieron mal, el nivel de tensión que hay detrás de toda una clase política o de un bando político, en este caso la derecha, que presionaron hasta que lo sacaran, y que más encima hubo un robo que es más raro que la chucha, haya terminado saliendo de esa manera. Frigio. Yo me lo encontré justo el día antes en que la base se destapara en el supermercado y andaba con capucha. Igual lo identifiqué porque se le veía la pelada. Y pasé justo de frente. Y me doy vuelta, lo veo y como que hicimos cruce de ojos, pero yo lo noté como perseguido. O sea, por algo andaba en el supermercado y andaba así. Y no quiero decir como, oh, lo pillé como que justo... No, pero yo creo que andaba perseguido porque ya lo venían hueando. Entonces cualquier persona se lo hubiese topado. Cualquier persona que se lo hubiese topado de frente quizás lo puteaba. Yo creo que estaba esperando eso, quizás de mí, pero yo no lo iba a hacer. Simplemente me extrañó y lo quedé mirando un rato para saber si era él. Y justo al día siguiente queda acá. Empiezan a desaparecer los computadores y bueno, toda la historia es lo que se sabe. Entonces... Desde la universidad vienen pasando cosas así, po. No sé qué le habrá hecho, no sé qué le habrá hecho en la Católica con el Nauma, allá de la historia... Más allá de la historia política, Esta weá. no está penando yo. Jackson. Oye, yo sentía que se iba a caer la weá. ¿Ya empezamos o esto es como...? No, o sea, digo, está grabando, pero Sí. yo sé cuándo vamos. Muy bien. Los servicios, llámense, eventos de todo tipo, eventos carrete, actividades como para estudiatones, en la semana, no sé, de tal weá, entregar, no sé, conseguir los auspicios como para que haya algo como movido, de activaciones, en el fondo. Desde la federación, por ejemplo, en un momento teníamos una máquina, una dispensadora de weá, y eso generaba una cantidad de plata que se iba constante. Pero alguien se metía con la máquina, en el fondo ponía la máquina, y nosotros... ¿Y qué máquina, man? Máquina, creo que era de comida en ese momento, por ponerte un ejemplo. Ya, máquina dispensora, ya, Sí. ¿verdad? Ya. Estaba desde, por ejemplo, ofrecer la posibilidad de hacer un café, que nosotros no lo hicimos, pero después el café se transformó a ser una institución dentro de la federación y eso también generaba un porcentaje de recursos. La federación invirtió en la creación de ese espacio, que en el fondo era un Pero, ¿y espacio que de como que el comunidad. weón se robaba la plata de la máquina dispensadora o del No, café? no, jamás. Sino me refiero a que el contacto, siempre estaba la necesidad de generar el contacto para poder mover todas esas cosas, po. Para lograr Sobre hacer todo esas los cosas. auspicios. Y la crítica que se hacía en ese contexto, que se le hacía harto a la política estudiantil en la universidad, estoy hablando de ese tiempo, es que funcionaba más como centros de eventos, como productoras de eventos, más que realmente instancias que defendían los intereses como académicos de los estudiantes, ¿ya? Podían reclamar porque, no sé, por determinada semana hubiera una sobrecarga, siempre había instancias para dialogar con la universidad, eso nunca fue negado y era periódico, ¿ya? Pero muchas veces se cuestionaba que la forma de hacer esa política, como que había más intensidad en una frente a la otra. ¿Ya? Eso quizás podría ser polémico en el fondo, pero siempre existió esa crítica en el fondo como general. Y desde mi experiencia... Pero, ¿y qué onda? ¿Tú quieres que como que la política universitaria sea como que ese político universitario salta a cosas como del gobierno? Bueno, ¿Y qué ha pasado? Ese otro ejemplo. Varios de estos hueones del grupito, pero yo peleé, no me acuerdo si en el momento en que yo estaba... No existía el Frente Amplio en ese momento. Porque esto estamos hablando de 2016-2017. Pero vi todo el proceso de cómo los buenos se conformaban, se constituían. Desde los medios, por ejemplo, un festival antes de Viña del Mar en donde se presentó Felipe Copano hablando de un frente amplio y de weón en uno de los chistes ocupaba a Beatriz Sánchez para referirse a ella como una destacada periodista y después fue la misma mina que fue presidenta. O sea, como que los buenos han instaurado mediáticamente, se han instaurado en los medios y en las universidades y yo vi todo cómo hicieron eso. Y hoy día la mayoría de sus están en el gobierno. Sí, hicieron toda la carrera. O sea, yo también he hecho la ficción de decir qué pasa si yo hubiese aceptado en alguna de esas ocasiones las invitaciones que ellos me hacían a hacer del Frente Amplio. Pero yo conversaba mucho con la izquierda en la universidad, nunca fui una persona que, considerándome de derecha, lo dije en un momento,
vaya a ser alguien que vaya al choque Yo constantemente. creo que, por ejemplo, ahí al Giorgio Jackson le hicieron la oferta, se unió y, Yo- y todo lo que hicieron en todo este proceso, todos lo amaban. Y el weón claramente era como un weón como de derecha, pero metido en el Frente Amplio. Y, y ahora con esta weá de los computadores se fue a la cresta. Y, y weón, esas son las carreras, no sé, weón, la política es así, o sea, es como... Es sucia, pero no quiero decir la palabra sucia. Eso quería como en el fondo analizar el hecho de que se les considere quizá una productora en todo. Por otro lado, el matonaje político que hay. Por otro lado, esto mismo, como el contacto tan directo que te hace estar en posiciones no solamente por el mérito, sino que también por los proyectos que se pueden construir. Muchas veces a la lealtad política se le pondera de mayor razón que a lo que es tu calidad en el trabajo o lo que el proyecto lo que se necesita en el Claro. proyecto. ¿Ya? Pero es que también es una weá que en un principio parte muy de pro bono, entonces Es no recibís que, plata salvo que seáis profesional en la weá. En este caso Giorgio Jackson, puta, la supo hacer desde cuando salió, cuando fundó, aparte fue de los que fundó el NOW. El weón después llega, hace esa misma carrera política, ese trampolín. Ya, por ejemplo, en mi universidad hay weones que hoy día lo están haciendo. Quizás no como ministros, pero fue... O sea, Giorgio estaba en la universidad cuando, ¿el 2010? Sí, sí, pues, creo. él era de los dirigentes estudiantiles que marchaba contra Piñera, con Boric, Camila Vallejo y había otra Sí, más. ¿Cómo se llama? Bueno, filo. Pero ese mundo como que yo estaba en primero medio cuando esos buenos eran dirigentes estudiantiles y me empecé a meter en política en yo primero estaba como en medio. séptimo, Los he yo visto estaba en toda mi séptimo. carrera y en la universidad los vi muy de cerca, cómo se constituyeron con núcleos, los nombres que utilizaban para llamarse colectivos. Después los buenos entre ellos se separaban, porque siempre hay peleas como de que en la izquierda nunca está esa unidad como ideológica en torno a lo que es ser de izquierda, para decirlo en términos muy generales. Entonces siempre hay como atomización de los partidos. Por algo existe un frente amplio, de que una cantidad de muchos partidos. Pero ¿qué está pasando ahora? Como fenómeno dentro del frente amplio, por ejemplo, se están todos juntando. Ya no da ni siquiera por nuevas leyes como la de que desde el 5%, si no consigues esos porcentajes, desaparecís como partido. Entonces bueno, van a desaparecer casi todos. Hoy día los que van quedando son los de RD, que es fundado por Giorgio Jackson, No, pero es que y Convergencia Giorgio, Social, que es el de Boric. Giorgio Jackson ya se fue a la cresta, Y el weón. Partido Comunista. Giorgio Jackson es como que, bueno, o sea, literal lo echaron, o sea, se dan en Instagram el abrazo con Botch y todo, pero bueno, literal, oye, ¿sabéis qué? Te tenés que ir porque no estáis dando mala fama. Chao. Obviamente que le dan su finiquito y No, y se se lo llevó la hicieron caleta pico de igual. placa, todo, Se se lo lo hicieron hicieron pico. pico, ya ese weón cagó. Y digamos, de toda esa camada, la única así como que podría llegar a ser como presidente después sería la Camila Camila Vallejo. Vallejo. Y Boric, yo no sé si a Boric lo vuelvan a elegir porque eh, Se va no a creo, jubilar no después de creo. esta wea. Y se va a Sí, dedicar a si ese hacer bueno charlas. ya está jubilado en pleno Nunca, gobierno. nunca, nunca ha trabajado ese culiado, Sí, siempre ha pues, estado en un sí, sí, sillón ya está. hablando. No, sí, hace sus cosas. Se la daba muy de la intelectualoide, pero está bien, es un presidente joven, yo encuentro que es mucho el desafío que tiene sobre su hombro, sobre todo en un régimen presidencialista, como que espera mucho de la figura del presidente, y él llegó democráticamente a ser lo que es, ¿cachai? Él también juega mucho, viéndolo como desde una perspectiva histórica, a lo que fue Allende. Lo cita constantemente, él tiende de alguna manera Se cree la ser Allende del siglo esa XXI. representación, claro, sin ánimos de como decir, bueno, estamos viviendo como en los 70, sino como que el bueno, busca como un poco revalorizar ese personaje. eh, es mucho el desafío, o sea, las cargas emocionales que ese bueno está viviendo. Yo no sé por qué Piñera y Bachelet tuvieron, o sea, cómo lo hicieron también de ser 2 veces presidente, bueno. Imagínate todo lo que fue una mierda. Desaparecieron 4 años y los volvieron a elegir, porque bueno, todo el mundo los puteaba. Desaparecen y bueno. Es que sabéis que yo me puse más consciente en la política como desde el estallido social. Muy bien. Yo antes como que realmente no cachaba y no estaba ni entendía nada. Entonces los gobiernos de Piñera y Cuánta Bachelet, honestidad. No lo- entendía nada, no entendía ni una wea. los Piñera y Bachelet, yo la verdad no sé qué chucha pasó y luego me hice consciente en el estallido social, en el gobierno de Piñera, y ahí empecé a cachar, y ahora van a elegir a Boric. Boric va a condonar el CAE, me van a condonar el CAE. Uf. Sale de esa hueá valió verga. Entonces Mentiroso. ya caché de que la gente dice las cosas, pero después los proyectos es otra hueá porque van a haber Sí, miles de po. trabas y digamos, o sea,
trabas políticas, trabas materiales, de recursos sobre todo, o sea, y ser eficiente con la gestión de esos recursos, porque hoy día tú veis que hay una malversación y no por eso no les vamos a entregar Pero recursos. es que por eso la política universitaria son centro de eventos, porque es la única forma de poder sustentable económicamente. Sí. O sea, Sí, por nada más. es un buen resumen, porque igual la universidad pasa lucas, ya que no son pocas. Eran proporcionales, obviamente que comercial recibía más que, no sé, por derecho, por un tema de que era más gente y todo lo que hacían, todo lo demás. No pasaban lucas para eventos de índole como de carrete, ¿ya? ¿Ya? Eh, pero si, por ejemplo, alguna fundación, o sea, alguna institución dentro alguna organización estaba complicada, lo viví en un caso de mis primeros trabajos voluntarios, faltaba mucho dinero para llegar a la meta. Y el mismo día, bueno, igual fue una jugada de la gente de la organización, pudo conversar con la universidad para poder optar a financiar lo que ya estaba en marcha, que eran los trabajos Ya. de verano. Y te estoy hablando de una hueá que era para 200 personas, también era un desafío muy grande porque era la primera vez que había muchísima gente. Como que la anterior recién habían sido más de 100 y esta era la primera vez, bueno, doblaron. Entonces faltaron muchos recursos y la universidad se ha comportado bien dentro de esas cosas, ¿cachai? También reconoce el valor de que el estudiante entrega. No es una universidad que se cierra a escuchar a las personas. En situaciones académicas, sobre todo financieras, en pandemia hubieron problemas, pero yo creo que en toda la universidad hubieron problemas, sobre todo porque son carreras muy caras, pues. Y que a lo Claro. mejor personas que también estaban con problemas de antemano. Entonces como que la universidad quizás no fue tan flexible como con quienes empezaron a tener problemas desde la pandemia. Ya. Y eso fue condicionando a muchas personas. Desde luego hubo sí o sí una tasa de deserción o hay gente que suspendió sus estudios, principalmente también para no tener que gastar en eso, lo que supuso dejar de trabajar de un momento a otro. O sea, a eso me refiero, como la universidad ha tenido ese tipo de cosas, ¿cachai? Detalles. Cuando cuando dejamos de ir a clases presenciales y era todo online, empezó a haber gente porque seguimos pagando lo mismo. Bueno, si al final no estábamos yendo, había un montón de gastos que se Claro. estaban omitiendo. Y sin perjuicio de que tenían que seguir pagando sueldo, o eso era lo que se había que intentar, y si no la gente después entraba al seguro de cesantía, eh, bajaron como 30 lucas. Ya. Igual invirtieron, o sea, como lo dije en un momento, los hueones todas las salas las hicieron para hacer clase híbrida. Y eso nunca más va a ser un problema en la universidad porque está el sistema, está el inmobiliario. Y las salas son espectaculares, la acústica No, bueno, es de sí. primer nivel. Yo he ido a las salas de la UAI a ensayos PSU, después tuve unos amigos y por ahí uno las ve de afuera cuando va pasando y no, el campus nada que enviar. Lo que sí es como complicado es que como es en el cerro, está bien alejada y como que se necesita como auto o si no te vas en el transporte público la misma U. Sí, em, pero porque no hay transporte público la cerca. subida, bueno, o sea, estoy seguro que ahí pasan igual hartos accidentes porque, bueno, o sea, la Y gente que es va un ahí con motel, afuera de la U es un motel. que no es automático. Es un mirador, entonces es un motel. Tú salís de la U en la noche y está lleno de autos. Mi Todos los mamá. vidrios empañaditos. No, hay de todo. O sea, hay buenos que ponen música, hay gente que va a carretear así como al spot. Igual siempre pasan los pacos de correo. ¿Sí? Es una constante persecución. Como que se forma gente, llegan los pacos y se dispersa. Ya, Y eso todas las noches. Porque literal es un ser, el pedazo de vista, bueno, es muy bonita la universidad. Ahora, de hecho, hoy día con esta vista debe estar espectacular, se ve todo Santiago. Y en Viña lo mismo, en ya. Viña, tú no sé si has visto fotos de la Viña, visitado la de Viña. No, no iba a la de Hermano, Viña. es una ¿Cómo? vista, pero weón, completa de todo el ¿Y tú estero has ido Marga a la de Marga. Viña? Sí, ahora para mi grado estuve estudiando allá 2 meses, me fui a estudiar allá. ¿Y qué tal la Fantástico, diferencia entre la de Viña y la de me Santiago? saqué la espina, de hecho eso podríamos hablar también, me saqué la espina Ya estamos del... hablando. Ya lo estamos hablando. Me saqué la espina de... Sí, estaba pensando como que esto no era parte del show. Eh, en Viña, la realidad es totalmente distinta a cómo es la cultura de vida universitaria. Es totalmente distinta a esa experiencia. No es que yo me haya ido a hacer vida universitaria allá. O Tuve sea, la, yo igual iría. tuve la Si yo realmente creo que en la universidad uno va a hacer puros como contactos
y hacer vida No, no fui universitaria y claro, conocer como que a otras personas estoy porque, hablando bueno, de una experiencia en donde como que fui solamente 2 meses, entonces de vida universitaria, tengo amigos que estudian allá, entonces ya. compartía con ellos, y si no, participé en una liga de futbolito. La de allá es fantástica, en comparación a la de acá, es mucho más producida, va gente a ver los partidos, como que Ya. hay más, como te digo, es como a nivel general hay más vida universitaria. Como que si tú vas a la biblioteca o vas a cualquier parte, en ese caso, Es más buena onda el ambiente, así. eso es más buena onda. Di mi examen, iba a la biblioteca, iba al gimnasio y jugaba futbolito. Y con todo así te Muy hablaban, buena ¿no? Sí. relación, por ejemplo, si tenía que compartir una máquina, weón, como que ya estaba el respeto del tema, como que no había que necesariamente como buscar esa conversación a veces incómoda, como, oye, cambiemos, por poner un ejemplo. En futbolito, si te salía algo bien, weón, todos te aplaudían, nunca habían códigos para, por ejemplo, jugar dentro de la cancha, pero como que hay una cultura detrás que está promovida hace años, y dentro de eso las cosas funcionan mucho mejor a lo que fue en Santiago. Yo dejé de hacer, por ejemplo, estas cosas, de ir a la biblioteca incluso en Santiago hace como 2 años. Yo prefiero estudiar en mi casa. Pero como fui a Viña, iba a dar el examen allá y estaba desconectado de lo que era Santiago, aproveché ese tiempo de estudio para hacerlo allá. Perfecto. Y no sé, en la liga lo mismo, o sea, fue espectacular toda la experiencia en general. En la biblioteca hay amplios espacios, con lo mismo lo que te decía, la vista es espectacular, así, como el mismo sentido acá en Santiago, Ya. desde una posición en un cerro, teniendo una visión panorámica de De lo que es todo la ahí. ciudad. Perfecto. Y eso como que igual busca un sentido de inspiración, y dentro de la universidad hay un discurso en torno a eso mismo, como lo que podría significar. Y en ese sentido es como que hay un propósito bien instaurado dentro del modelo educativo. Es muy integral, como que hay muchas cosas que... La forma en que dispone las salas de estudio, la forma en que están, por ejemplo, los estacionamientos. Hay unos árboles que están literal al medio de la calle. Pero simplemente como para que tú reduzcas la velocidad, en vez de ponerte un lomotoro, te ponen un árbol al medio de las pistas. Ya. Entonces, Brigio. y tenés que ir con calma, si no chocas. Hay piedras que si te moví un poco, estacionáis mal, ¡pah! Te hace mierda el auto. No sé, es muy loco, como que de alguna manera te insta a pensar en las cosas que ellos te proponen. Ya. Hablando de todos estos temas como políticos, yo recomendaría que en la universidad uno vaya a buscar como el grupo social o la actividad que les guste, que sea de bastante interés y que puedan hacer lazo y vínculo ahí. Sin, obviamente, siempre sepan que uno viene del colegio y quizás viene un poco más ingenuo, pero ya a medida que uno va creciendo ahí en la universidad se va dando cuenta de que hay gente que igual te quiere ver cómo caer o que te va a desear el mal. O sea, me di cuenta cuando empiezo a subir videos por los comentarios, pero otra gente lo experimenta antes, qué sé yo. Pero según yo, ahí siempre van a estar la instancia y si uno al final encuentra su grupo en la universidad como al final, o sea, digo, no estuve en la Adolfo, pero bueno, ahí tú das tu Mi experiencia, experiencia. claro. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo con que en la vida siempre va a haber gente que va a estar a tu favor o en tu contra. Y eso va a depender de cómo tú también lo veas. ¿Sí? Porque puede haber alguien que esté en tu contra porque piensan distinto, porque tienen formas de ver la vida de una manera diferente, y eso te puede afectar o no. Entonces, mi consejo es que en la vida, si llegan a la vida universitaria, llegan a encontrarse a alguien que no van a remar para el mismo lado, no van a ser un complemento, sea porque participan en lo mismo, sea porque están en posiciones diferentes. A veces pasa mucho esto de estar en veredas distintas, y a veces quizás hasta por lo mismo caerse mal o no desear el bien hacia el otro. Tampoco se trata de andar haciendo el bien por todos lados, pero ser consecuente. Ser consecuente con aprender acerca de la consecuencia, y eso creo yo atrae la formación de vínculos que son estables y que permiten hacer de la experiencia universitaria un, un buen lugar, ¿sí? Porque uno muchas veces piensa que la U es solamente el ir a sentarse a la sala y aprender, y está excelente. Hay gente que se dedica completamente a eso y está muy bien. No me cabe duda de que de eso surgen grandes profesionales. Eh, pero hay experiencias que son, creo yo, para la vida, que marcan, que tienen un sentido, un propósito, que te hacen pensar
Hablo de la actividad política, hablo del servicio social, hablo de, no sé, haber participado en deportes específicos, en sociedad de debate, en fin, cualquier tipo de experiencia, haya sido buena o mala, como se haya querido ver, tiene que generar algún tipo de identidad con lo que uno está transformándose, porque esto es una etapa de transformación, no lo olviden, Sí, el elegir una universidad, el elegir un lugar donde estudiar, donde hacer vida, implica saber que esos lazos te van a marcar y que te van a transformar en la persona que el día de mañana, si la quieres ser, bueno, trabajar para eso, ¿cierto? Entonces, igual al fin y al cabo, por ejemplo, yo soy de otra universidad, tú también, y no quita de que tengamos diferentes ideas. Yo he hecho amigos de tal universidad y pueden ver en mi canal, tú también tenías amigos de claro, todas universidades. es hacer vida eh, universitaria en el sentido de lo que es la vida universitaria, que va más allá de una casa de estudio. Las claro, universidades claro, son claro, muchas eso. casas de estudio y hoy también, y qué bueno que así sea, ya no solamente hablamos de universidades, también hablamos de centros de formación técnica, institutos profesionales. Entonces, estamos ampliando la comunidad educacional. Y yo soy muy crítico de que las universidades son una élite, lo queramos o no, Sí, es un porcentaje muy ínfimo de personas en comparación a la cantidad de población que somos. Por eso digo ínfimo, de personas que ingresan a estudiar y además se hace una diferenciación entre las universidades que son parte del CRUCH y quienes no la son. O sea, que están reconocidas dentro de un sistema de acreditación. Este universo es muy grande. Entonces, creo yo que al hacer comunidad, al convivir con otras realidades, de otras universidades, de otras experiencias, de otras generaciones, vas dándote cuenta de que esta comunidad, este mundo, no es tan pequeño como eso uno piensa, sino que también se agranda a los típicos estándares. Entonces, no solamente piensen en que van a ser sus amigos con la generación o en la carrera en la que entraron y con la sección, porque de verdad hay un mundo por delante. claro. Y fuera de él también. Entonces, aprovechar todas las instancias que la universidad ofrece como experiencia en la época en la que uno la vive, que es creciendo como persona, para vivir esas cosas y saber sacar un provecho. Ser mejor persona para el futuro, ¿cierto? Claro, ahí tratar de absorber la mayor cantidad de información, hacer lazos, vínculos, pasarla bien, carretear y todo eso. Todo. Sí, disfrutar lo que viene. Nos están Bueno, penando. yo voy a dejar esta weá porque ya lo voy a dejar aquí abajo para despedirnos, porque si no se va a seguir cayendo. Ya hemos tocado Ha todo lo sido que un gusto. queríamos hablar. Gracias, estuvo muy buena la experiencia. Lo pasé bien, fue como una terapia ya para ir también cerrando este ciclo que ha sido la universidad. Eh, Poder contar un poco mi experiencia y espero les sirva a quienes vean esto para que tomen una decisión. Muchas gracias por venir, Pipe, de verdad, la pasé muy bien Gracias a ti. contigo y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito.